La vista es el sentido más importante. De hecho, el 90% de toda la información que llega a nuestro cerebro es de tipo visual. De esta información solo retenemos aproximadamente un 10% de lo que oímos, un 20% de lo que leemos y un 80% de lo que vemos. Por lo que estamos ante el sentido que nos proporciona acceso a la mayor fuente de información de la humanidad. Pero más de 2.200 millones de personas no podrían acceder a esa información si no fuera gracias a Louis Braille, ¿no? Bueno, eso es lo que siempre nos han contado, pero realmente el braille procede de sistemas previos y no es como te lo han contado. Entonces, ¿por qué no sabemos nada del resto de códigos y alfabetos? ¿Cómo funciona realmente el braille? Y lo más importante, ¿qué tiene que ver el ejército francés en todo esto? Vale, para responder esa pregunta primero nos tenemos que ir al 1786, en París, Francia, donde se encontraba Valentin Haüy, quien fundó el Instituto Nacional de Jóvenes Ciegos, donde diseñó un sistema de letras en relieve para que estos niños también pudiesen acceder a la educación, y con esto tendríamos el primer sistema de acceso a la información escrita para personas invidentes. Posteriormente, en 1815, en Francia, Carles Barbier d'Asser, un militar oficial, publicó su libro titulado Essai sur divers procédés d'expéditive française, donde explicaba 12 medios alternativos de comunicación pensados para que el ejército francés se pudiesen comunicar entre ellos en código por la noche y por consiguiente sin luz, para no desvelar su posición a las tropas enemigas. En la lámina 7 de ese libro se encontraba la llamada escritura nocturna, lo que habría servido de base posteriormente para que Louis Braille creara un sistema de lectura y escritura para las personas ciegas. Este sistema es muy similar al braille. Tiene 36 sonidos fonéticos en una tabla de 2×6, combinando los diferentes puntos para formar diferentes combinaciones. Más tarde, en 1818, Louis Braille, completamente ciego desde los 5 años, se incorporaba al Instituto Nacional de Jóvenes Ciegos. Este sistema llamó la atención de Louis Braille, pero se fueron dando cuenta de que realmente no llegaba a encajar. Por un lado, no tenía saltos de línea ni signos de puntuación, tampoco tenía diacríticos, tampoco era fácil la lectura, puesto que la celda no cabía bien en lo que era la yema del dedo para permitir una lectura rápida, y por último eran sonidos fonéticos, es decir, no representaba la ortografía real de las palabras y por consiguiente pues tampoco era universal. Por lo que Braille se propuso hacer un sistema que realmente fuera equitativo al sistema que utilizan las personas videntes para leer y escribir, y propuso la primera versión de este sistema en 1829 titulada Procedimiento para escribir palabras, música y canciones llanas en puntos. Esta versión, a diferencia de la actual, contenía puntos y guiones, que al final la acabaron descartando porque al parecer era un poco complicado de cara a la lectura poder diferenciar entre los guiones y los puntos. En 1837 se publicó la segunda versión de este sistema, ya solo con puntos, y es la que actualmente se utiliza. Para entender realmente lo que supone la creación de este sistema y por qué es tan efectivo, primero tenemos que ver cómo está construido por dentro. Así que vamos a aprender braille. Bueno, al menos lo vamos a intentar. Antes de continuar, decir que en todos mis vídeos trato de incluir la mayor accesibilidad posible, pero la siguiente parte para explicar cómo funciona el braille es un poco visual, aunque sea un poco raro, puesto que digitalmente pues no puedo ofrecer otra cosa. Entonces, si estáis escuchándolo en otra plataforma, os recomiendo que vengáis a YouTube, y si no podéis ver, pues siento muchísimo que la siguiente parte del vídeo va a ser un poco aburrida. El objetivo de todas formas es intentar acercar a las personas que sí ven a lo que es el sistema braille. Lo primero que tienes que saber es que en el sistema braille se representa cada una de las combinaciones en una celdilla de 2×3, teniendo un total de 64 combinaciones diferentes. Cada celda tiene una numeración del 1 al 6, leyendo de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Es decir, sería 1, 2, 3 en la columna izquierda empezando a leer por arriba y 4, 5, 6 en la columna derecha de igual forma. El alfabeto en braille sería el siguiente que os muestro en pantalla, por lo que a partir de ahora que ya sabemos la numeración, cada una de las letras que diga marcaré la numeración que se supone que estaría punzada o que estaría marcada en negro en cada una de las combinaciones. Por lo que tendríamos que la A sería un 1, la B sería un 1, 2, la C sería un 1, 4, la D sería un 1, 4, 5 y así sucesivamente hasta llegar a la Z. Por lo que si quisiéramos escribir la palabra papel en braille serían 5 celdas donde la P sería 1, 2, 3, 4, la A sería un 1, la E sería un 1, 5 y la L sería 1, 2, 3. Ahora vamos a ver los números. Si nos fijamos, los números del 1 al 0, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, pertenecen o son iguales desde la letra A a la J, es decir, la A es igual al 1, la B es igual al 2,
2 y el 0 es igual a la J. Entonces, si los vemos escritos, ¿cómo los distinguimos? Bien, cuando escribimos en braille, para indicar el modo de escritura, es decir, si estás escribiendo en números o estás escribiendo en letras o estás escribiendo en mayúsculas, tenemos una serie de combinaciones que la vamos a llamar combinaciones auxiliares. Estas combinaciones indican, como ya he dicho, si vas a cambiar el modo de escritura. En el caso del número tendríamos que poner previo al número la combinación de 3, 4, 5 y 6. Entonces, para escribir por ejemplo el número 1 tendríamos dos celdas de 2 por 3. En la primera celda tendríamos la combinación 3, 4, 5 y 6 que indica que el modo de escritura es número y luego tendríamos otra celda en la que solo tendríamos marcado el 1 que corresponde a la A y al 1, pero como previamente tenemos la celda del número estamos indicando que estamos escribiendo el 1. Entonces, como acabáis de ver, hay diferentes modos de escritura. Por ejemplo, si queremos usar la mayúscula tendríamos que utilizar la combinación auxiliar de 4, 6. Es decir, en la palabra papel, que habíamos escrito antes toda en minúsculas, si ahora queremos que la P sea mayúscula, antes de la P tenemos que añadir otra celda con la combinación 4, 6 y después la P que es 1, 2, 3 y 4 y así sucesivamente. Entonces, si queremos escribir papel todo en mayúscula tenemos que añadir el auxiliar de mayúscula delante de cada una de las letras porque papel tiene 5 y se convertiría en 10, pero imagínate que estás escribiendo esternocleidomastoideo, ¿sabes? En plan, eso es como muy largo. Entonces, para evitar eso, se hace como en el teclado del móvil, que cuando vas a escribir mayúsculas, si pulsas 2 veces sobre lo que hace la mayúscula, toda la palabra o todo lo que escribas hasta el siguiente espacio se queda en mayúscula. Aquí sería lo mismo, tienes que poner 2 veces la auxiliar y se entiende que toda la palabra hasta el siguiente espacio está en mayúscula. Ahora, en España y en todos los países en los que esté el alfabeto latino tenemos acentos, que son los diacríticos, y también tenemos estas combinaciones para los acentos. Y luego en España tenemos la diversidad lingüística, en la que tenemos diferentes lenguas cooficiales y dialectos. En el caso del catalán y el valenciano tenemos diferentes letras o combinaciones que no tenemos en español, como pueden ser la L geminada, la C trencada o el sacenso vers. En estos casos, estas combinaciones también tienen su propia representación en braille. Y por último, para cerrar lo más básico del braille, también tenemos los signos matemáticos y los signos de puntuación. Vale, ahora que ya hemos visto todas las combinaciones, ¿has visto algún problema? ¿No? Bueno, mira, te voy a leer un fragmento de este libro. Hacer que los ciegos escriban, hacerles superar este obstáculo que limita considerablemente sus relaciones sociales, es un desafío al que se enfrentan todos aquellos que se han ocupado de su educación. Ahora voy a traducirlo al braille tal y como lo hemos aprendido, así que esta línea quedaría así. Qué tocho, ¿eh? Tú imagínate leerte un libro entero así, sería un poco desesperante. Entonces, claro, para paliar esto existe la estenografía, que es un sistema de escritura abreviado del braille, que lo que pretende es ahorrar espacio escribiendo y también pues que la lectura sea más rápida. Este sistema es un poco más complejo que el braille y requiere más experiencia y trabajo el poder escribir y leer en él. En el caso de España tenemos este documento proporcionado por la ONCE que nos indica la correspondencia entre las palabras y las combinaciones braille. Tenéis el link del documento en la descripción. Debo decir que a pesar de la curva de aprendizaje que tiene ese sistema, al parecer facilita muchísimo la lectura. De hecho, la frase que os he leído antes, si ahora la hiciéramos en estenografía, quedaría así. Espero que hayáis aprendido un poco más cómo funciona el braille. Entiendo que a las personas que sí vemos se nos hace mucho más fácil memorizarlo porque también tenemos ese apoyo visual que, como he dicho al principio del vídeo, retenemos mayor información visual que en cualquiera de los otros sentidos. Entonces, pues siempre es más fácil acordarte de cómo era, porque yo cuando voy a pensar en una combinación en braille lo que recuerdo es cómo era la imagen. Con esto concluyo el vídeo. Nada, muchas gracias por verlo, os espero en el siguiente si queréis y nada, dejadme en los comentarios qué os ha parecido.